¿Qué tal, viajeros? Bienvenidos a un video más de tu canal Beto Trips. Hoy estamos de visita en Zacatecas, una de las ciudades coloniales más famosas de México, llena de historia y secretos por descubrir. Acompáñame en esta aventura. ¡Comenzamos! La ciudad de Zacatecas se encuentra ubicada en el centro norte de México. Fue fundada en el año de 1546 y es famosa por sus principales actividades económicas como lo son la minería, la agricultura y el turismo. Es conocida por sus grandes depósitos de plata y otros minerales, su arquitectura colonial y su importancia durante la Revolución Mexicana. Al recorrer sus calles sentirás que regresas en el tiempo. Sus construcciones antiguas, edificadas mayormente en fachadas hechas de cantera rosa, te deslumbrarán. Y la espectacular Catedral de Zacatecas, la construcción más emblemática de la ciudad. Es uno de los ejemplos de estilo barroco mexicano, construida en 1567 y labrada en cantera rosa. Otro de los atractivos más famosos de la ciudad es la mina del Edén, un antiguo complejo minero que se encuentra debajo de un cerro. Esta mina cuenta las antiguas tradiciones de la minería de esta ciudad. Pero lo realmente sorprendente de este lugar es que cuenta con el único bar que se encuentra dentro de una mina en el mundo, el famoso bar La Mina Club. Este lugar no te lo puedes perder, la pasarás muy bien, pues el concepto es muy distinto a todos los bares que hayas visitado anteriormente. Pero sin duda, en esta ciudad hay un lugar que oculta un sinfín de secretos y atrocidades que se llevaron a cabo hace varios siglos. En la zona centro de Zacatecas hay un lugar que realmente llama la atención. Desde afuera notarás algo siniestro que no podrás dejar pasar desapercibido. Se conoce como Casa Londres, una antigua y enorme casona. En ella se encuentra uno de los museos más terroríficos y que muestran la gran variedad de atrocidades que pasaron hace siglos, el Museo del Inquisidor. Pero, ¿qué es la Inquisición? Bueno, demos algo de contexto. La Santa Inquisición, como fue llamada por sus creadores en Francia en la Edad Media, es uno de los episodios más oscuros por los que ha atravesado la Iglesia Católica, pues los inquisidores tenían un gran poder y se dedicaban a la opresión de la herejía. Se conocía como inquisidor a toda aquella persona perteneciente al tribunal creado por la Iglesia Católica dedicado a la persecución sistemática y al castigo de los llamados herejes y disidentes religiosos. Todo aquel pensamiento, actitud, comportamiento o comentario que estuviera fuera de los lineamientos enseñados o practicados por la Iglesia Católica era castigado de manera atroz, que pareciera que en lugar de ser un castigo correctivo, era una forma de exterminio masivo hacia los opositores a dichas creencias. Aunque en ocasiones no todas estas actitudes correctivas hacia las personas eran realizadas de forma ecuánime o justa, existieron una gran cantidad de injusticias hacia personas que por tener creencias innovadoras a la época perdieron la vida de formas horribles, solo por tener gustos o creencias distintas. Al entrar al museo, sentirás el hedor a muerte inmediatamente. La antigua casona hará que percibas un olor a humedad y antigüedad en cada uno de sus cuartos, que al adentrarte más y más en sus habitaciones, sentirás como el frío comienza a ser más y más intenso. Cada paso que des, sentirás el crujir del antiguo piso de madera que persiste al paso del tiempo. El tapiz antiguo que adorna las siniestras salas da un toque escalofriante y perturbador. Además de calaveras, artefactos de tortura y representaciones que muestran el verdadero terror que sintieron estas personas, que sufrieron no solo castigos, sino muertes horribles. La primera sala al subir las escaleras
muestra cómo eran realizados los juicios en la época. Una imagen gráfica de cómo eran juzgadas las personas que eran acusadas de brujería, herejía, infidelidad, homosexualidad, entre diversas creencias que para la época eran no debatibles. Al ser juzgados por el inquisidor, las personas recibían un castigo dependiendo de qué tan grave se consideraba la falta realizada, desde golpes y mutilaciones hasta la muerte. Una paradoja siniestra, pues la realidad, lo que la Inquisición buscaba era que el hereje se arrepintiera y consiguiera el perdón. Es probable que se haya exagerado el sadismo de la Inquisición, pero existen pruebas y testimonios suficientes como para poder definir algunas de sus prácticas como brutales. Se afirma que no se recurría de forma habitual a la tortura. La explicación resultaba bastante simple, ya que si la Inquisición buscaba una confesión, a la mayoría de los condenados les bastaba con entrar en las cámaras de tortura y ver los instrumentos con los que iban a ser atormentados para declarar. Hay que añadir, además, que en esta época justicia y tortura iban de la mano, y los tribunales empleaban el tormento para lograr confesiones. Pese a ello, no hay que olvidar la crueldad que empleó el Santo Oficio con muchos de los procesados, y la pesadilla que supuso para los que lograron escapar de sus garras. Al final de un largo pasillo, al llegar a otra de las habitaciones, se encontraba una especie de guardarropa de hierro, que recordaba vagamente una figura humana. Por fuera luce como una doncella, que pareciera inofensiva y nada peligrosa, pero en su interior había unos clavos ocultos de hierro cuyo fin no era matar rápido, sino torturar lentamente. El objetivo de este artilugio, en general, era empalmar a la víctima e infligirle un gran dolor y castigo. Lo que más llama la atención es la presencia de docenas de clavos punzantes y oxidados. Estaban diseñados para ensartarse en la víctima, esquivando los órganos vitales. Esto permitía que la persona siguiese viva y en posición vertical. Su peculiar nombre es la doncella de hierro. Un atroz y mortífero objeto de tortura que es exhibido en este museo. Imagina pasar tan solo 24 horas dentro de él. Aún y sin los clavos punzantes, no dejaría de ser un castigo estar dentro de este ataúd. A lo largo del museo podrás observar diversos objetos de tortura para los condenados. Para la Inquisición no había límites, eran considerados como verdaderos maestros del dolor. Todos y cada uno de ellos diseñados para causar el mayor dolor posible a las víctimas durante su agonía. Durante tu recorrido podrás observar infinidad de artículos de tortura, desde los utilizados para pecados menores hasta los más mortíferos diseñados para actitudes cero tolerables para la Iglesia. También, este museo muestra algunas momias que fueron encontradas en esta ciudad. En el año 2009 se hizo una restauración al Templo de Santo Domingo en Zacatecas. Era un día común y corriente para los restauradores. Todo marchaba de forma normal. Uno de ellos recibe instrucciones de su supervisor de reparar uno de los pilares de la iglesia, justo debajo del piso donde se encuentra el antiguo altar. El trabajador puso manos a la obra y comenzó a escarbar arduamente. De pronto, comenzó a sentir algo distinto cada que su pico golpeaba. Cada golpe que daba pareciera que la pared sonaba más y más hueca. Pero por su mente solo pasaba que probablemente se debía a la humedad del lugar y que por eso se le había mandado restaurar. Ahí, de pronto, dio un golpe contundente a la pared y en ese momento quedó paralizado de terror. Sintió como una tapa de madera podrida por la humedad y el tiempo cayó sobre él. Rápidamente, el restaurador intentó ponerse de pie, se quitó de encima la madera vieja, acción que hubiera preferido no hacer, pues justo en el momento en que se quitó la madera de encima, el cuerpo momificado que contenía aquella vieja ataúd
cayó sobre él. En el lugar se encontraron varias catacumbas, donde según información oficial se encontraron 43 cuerpos momificados de forma natural, debido a las condiciones en que fueron sepultados y de la tierra rica en minerales de esta ciudad. Años después, la iglesia y gobierno no se pusieron de acuerdo con la posesión de los cuerpos, por lo que se involucró el Museo de Antropología Nacional y tomó posesión de ellos, llevándolos a la Ciudad de México. Actualmente, los cuerpos que se exhiben en el Museo del Inquisidor son imitaciones de los que fueron encontrados realmente. Pero esto no hace que dejen de ser siniestros, pues como ves en pantalla, es idéntica a la carne seca de un cuerpo momificado. Esperemos que los cuerpos originales puedan ser exhibidos algún día en esta ciudad. Pero sin duda, la sala final es la más siniestra de todas. Es la que muestra los artefactos de tortura más atroces de todo el museo, y que de tan solo imaginar el dolor que todas aquellas personas sufrían, causa inclusive que las personas más perceptibles eviten terminar el recorrido, o inclusive se ha reportado casos de desmayos en el lugar. Y no es cualquier cosa, pues los guías de este lugar cuentan a detalle cómo es que eran utilizados estos instrumentos, haciendo más interesante el recorrido. En esta sala se muestra una representación de la cabeza de Miguel Hidalgo y Costilla. Y bueno, te preguntarás, ¿qué hace esto aquí? Para darte contexto, fue ejecutado en la ciudad de Chihuahua y posteriormente fue degollado. En su paso hacia la ciudad de Guanajuato, su cabeza es exhibida en la avenida Hidalgo de la ciudad de Zacatecas, motivo por el cual esta calle, hasta el día de hoy, lleva su nombre. El objeto que ves en pantalla, y sin duda el más inquietante de este museo, es conocido como la sierra, uno de los más brutales de todos. Estaba reservado para las mujeres acusadas de brujería y de estar embarazadas del mismísimo demonio. Consistía en colgar a la presa boca abajo con las piernas abiertas, y con una sierra que era sujetada por ambos lados comenzaban a cortarla hasta llegar al vientre. No buscaba tanto la tortura para que confesara, sino acabar con su vida y con el feto supuestamente endemoniado de forma lenta y cruel. Al estar el cuerpo boca abajo, la agonía era mayor, pues el cerebro de la víctima en esta posición seguía recibiendo oxígeno por mera gravedad. Aunque se estuviera desangrando, podía seguir vivo por algunos minutos más. Finalmente, al morir, se creía que el alma salía por la cabeza del condenado. En esta posición se tenía la creencia que el alma de la bruja iba directo hacia el infierno. El Museo del Inquisidor en Zacatecas es una clara evidencia del dicho popular que dice que aquel pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y este lugar nos muestra lo mucho que hemos avanzado como sociedad y cuántos paradigmas se han roto a través del tiempo. Esto me hace pensar, ¿y tú, actualmente, alguna de tus acciones va en contra de las creencias de la Santa Inquisición? Probablemente algunos ya hubiéramos sido condenados por nuestras formas de pensar. Si es tu caso, házmelo saber en la caja de comentarios. No olvides despedirte de este lugar tomándote la foto del recuerdo. Zacatecas sin duda es una ciudad hermosa y llena de historia. Date la oportunidad de conocerla y si ya la conoces, considera regresar. Si te gustó el video, no olvides darle like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a mi canal si quieres ver más videos así. Sígueme en mis redes sociales. Diariamente subo contenido muy interesante. Soy Beto Rodríguez y te deseo buen viaje.